la clase trabajadora, la gente que se dedicaba al trabajo del campo, prácticamente vivían en un periodo de esclavitud, no había beneficio social para ellos, era una vida muy difícil, y claro, había una clase burguesa que se enriquecía a través también de este presidente, ¿verdad? Solamente el beneficio para unos cuantos, la riqueza no se repartía en unas pocas familias, que todo el mundo conocemos en la historia. Era una situación muy desigual en aquella época que provocó, ¿verdad?, después de este enfado generalizado, detectado y por supuesto empujado por grandes pensadores, teóricos e intelectuales como Francisco Madero, ¿verdad?, quien se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo manifestó, inició, empezó a mandar el reflejo de esta sociedad inconforme, ¿no?, uniendo al país en general y posteriormente ganarle en 1911 la presidencia de la República en las primeras elecciones democráticas de aquella época. Por supuesto que la presión social era muy grande, por supuesto que había la clase pudiente de aquella época buscó sus medios para evitar, ¿no?, que este pensador llegara al poder, y lamentablemente en 1903 es asesinado junto con el vicepresidente de aquella época. Los dos fallecieron. Seguimos estando en crisis en el país, muy complicado el sistema. Acuérdense que él impuso la famosa frase "sulfato efectivo no reelección", donde no permitía, ¿verdad?, que un mismo gobernante se eligiera otra vez, en vista de lo que había pasado con Porfirio Díaz, 30 años en el poder. Imagínense ustedes con qué vicios existían en aquella época, ¿no? Esa es la primera parte de nuestra revolución, la parte intelectual, la parte de manifestar esta desigualdad social, ¿no?, en todos los demás. Posteriormente viene la parte que se divide en dos secciones. Bueno, acuérdense que en nuestro país existieron revolucionarios en la parte sur de nuestro país, dirigidos por Emiliano Zapata, en la parte norte por Francisco Villa, que vinieron también a empujar y buscar para el país y para su sociedad, principalmente para las clases más desprotegidas, un cambio definitivo que les permitiera a ellos lograr algunas cosas. ¿Qué pedían estos grandes pensadores y estos grandes revolucionarios? Pues pedían cosas muy sencillas. Pedían educación, pedían justicia social, pedían una reforma agraria, donde, como por ahí decían estos revolucionarios, las tierras son para el que las trabaja, para el que puede realmente aprovecharlas y que les agrada la tierra, que quieren usar el producto de ella para subsistir, para mejorar de sus familias, para tener un mejor ingreso y una vida, por supuesto, más beneficiosa para ellos, porque definitivamente la riqueza a ellos no les llegaba. De hecho, es tan grave así la cosa que ni siquiera el alimento a veces les llegaba. Era muy triste aquella situación, y yo creo que con estos grandes revolucionarios que fueron muy valientes y que pelearon a veces contra corriente, por supuesto aliándose con grandes revolucionarios como pudiera ser Venustiano Carranza, constitucionalista. Me interesó mucho investigar y publicar la historia de la Revolución Mexicana, que pertenecen a esa gente que permanecen en el olvido, una serie de leyendas y datos que se desconocen hoy en día. Y toda esa serie de anécdotas que no han sido descubiertos y hasta ahorita no se les ha dado en verdad el valor que representan. Marianita Gómez Gutiérrez se le catalogó como la heroína olvidada. En el barrio de Puerto Rico de Presidio se encuentra recopilando datos para próximamente publicar un libro que llevará por nombre Ojinaga, su historia, su gente y sus 300 años. A continuación les presento al señor Roberto Leiva Molina. Démosle un aplauso, por favor. Buenas tardes, noches. Buenas noches. Respetables damas, honorables caballeros que hoy asisten al octavo encuentro de escritores, historiadores y comunicadores para hacer en síntesis un compendio del octavo, vamos a decir, encuentro, una vez más, datos históricos, anécdotas de nuestra Revolución Mexicana, que después de la Revolución Rusa
mundial y universalmente es de las primeras catalogadas por su limpieza, por su proyecto y sus objetivos. Objetivos que hoy todos los mexicanos logramos con esta paz social y la tranquilidad y sobre todo el eje mecánico que conforma la democracia. Quiero darle en especial las gracias a nuestro cónsul en presidio en México, de México, al cónsul, al señor Sergio Francisco Salinas Mesa, por su interés, cónsul, de llevar a cabo la secuencia de estos encuentros que fortifican más el acervo cultural y el conocimiento de nuestra historia. Muy agradecido por su invitación y al mismo tiempo una felicitación muy sincera para sus colaboradoras y colaboradores que han llevado a cabo estos eventos a feliz término. Hablar de la Revolución Mexicana es hablar de infinidad, en pluralidad, de muchos casos y cosas que conllevan un laberinto de incógnitas que hasta hoy, siglo XXI, no se han dado a conocer, permanecen en el olvido, permanecen ocultos, en fin. Afortunadamente, las comunicaciones, los grandes inventos como hoy en día, mundialmente, repito, la imagen, la historia, el proyecto de un gran héroe, antes anónimo, hoy universalmente catalogado el Centauro del Norte o el Centauro de México, el general José Oroteo Arango Arámbula, el legendario Pancho Villa, que junto con ese nombre, con Francisco Chico Cano, el apodo de un bandolero muy temido, poseyendo una estatura formidable de 2 metros, asolaba las regiones aquí de Presidio, Texas y Ojinaga. Desgraciadamente, no hay datos. Muchos quisieran conocer verdaderamente los datos de Chico Cano. Pero volvamos un poco atrás. Vamos a hablar de los héroes anónimos. Vamos a hablar de ojinaguenses. Nos basta y sobra de decir del general Porfirio Ornelas Galindo. Es un ojinaguense que su nacimiento se lo achacaban Camargo, Manuel Benavides y Ojinaga, precisamente porque nació en un triángulo del desierto entre Camargo, Ojinaga y Benavides. Ahí nació, que gracias a la participación del general Praxis de Ginea Durán, se le dio el nombre a la colonia urbana, el general Porfirio Ornelas Galindo, que hasta nuestros días lleva ese nombre y difícilmente logran borrarlo. Para ellos, pugnamos y queremos, en especial su servidor como periodista y como cronista de la ciudad, deseo de antemano que se les haga justicia, la merecedora justicia que necesitan estos clases de elementos, de valores, de hombres que ofrendaron su vida en aras de la paz social de la que hoy gozamos. Falta un elemento, fíjense, una heroína olvidada, la maestra, la profesora,
que desde 1910 se enroló en la gesta heroica y en las batallas revolucionarias en todo México. Lamentablemente, todavía en el anónimo. Anonimato cruel, anonimato que desgraciadamente nadie se toma la idea de investigar el por qué, dónde nació y detalles que van y vienen. El tiempo está medido, auditorio, pero todas estas situaciones, todas estas historias, todos los datos históricos, voy a echarle un poquito de crema a mis tacos, lo podrán encontrar en la red, en la página web. Ahí nomás denle clic al Centinela de Ojinaga y ahí van a encontrar una serie de datos, de leyendas, propiamente de puro Ojinaga. El interés supremo es nuestro, por nuestro Ojinaga. Sus protagonistas, sus valientes y sus mujeres, por cierto, las mujeres más bellas del universo, decía mi abuelo, no sé por qué, pero bueno. Marianita Gómez Gutiérrez vivió por largos años aquí y es una desgracia también que estando en Estados Unidos, que yo avalo y al mismo tiempo interpreto el interés que tienen los Estados Unidos por los protagonistas en su historia, se les haya olvidado Marianita Gómez Gutiérrez. Aquí dio clases de pastelería, de costura, y en Ojinaga, en Cañada Ancha, es la clásica frase en plena revolución, en 1914, dándole clase a los niños allí en Cañada Ancha, les dijo: niños, váyanse a tus casas. ¿Por qué? Porque hoy hay revolución. De allí se hizo tan famosa, que se vino a radicar, compró un pedazo de tierra y al mismo tiempo fincó hasta la muerte ahí su casa, que hoy de aquí para allá, a Ojinaga, al lado derecho, ahí era el famoso Puerto Rico, el barrio Puerto Rico. Ya no quedan ruinas. Mas, sin embargo, logré tomar una fotografía yo y plasmo donde pasó su vida mientras contrabandeaba armas, municiones y toda clase de artefactos bélicos. Cada semana o cada mes, el general Porfirio Ornelas, inclusive también el generalísimo Toribio Ortega, hacían el encargo y le pagaban en dólares. En una carreta, eso sí, en la carreta la acompañaba más de 50 gatos. Los federales en ese entonces le decían: oiga maestra, ¿por qué tanto gato? Mira, aquí en mi barrio donde vivo, en Puerto Rico, Presidio, Texas, hay muchas víboras, como ustedes, las federales. Mas, sin embargo, 1000 gatitos, si una víbora de cascabel, que son muy comunes, me mata un animalito, los demás se le echan encima y las den garras. Temas, cosas, datos históricos, crónicas, anécdotas, está pleno de revolución de ello. Mas, sin embargo, sería mucho tiempo, se alargaría mucho el tiempo para hacerles ver, pero sí voy a tratar de ser conciso al decirle, por ejemplo, en época de revolución, el coronel Martín López, hermano de Pablo, Martín López era un elemento revolucionario de las andanzas de Francisco Villa y de una estatura muy delgadito,
y muy chaparrito, vamos a decir. Al grado, en una emboscada que les dieron en el cuartel militar aquí en Ojinaga, salían de la misa de 12 de aquellos años, y Martín, al verse descubierto, una de las campanas que estaba sobre unos álamos, unos troncos de álamos, ahí se escondió. Y las mujeres de antaño le dieron protección escondiéndolo a los federales, porque ahí estaban al paso de, vamos a decir, de unos metros. Llegaron los federales buscando a Martín López. ¿Y dónde está Martín López? Dijeron las mujeres. Por aquí no hay nadie, y si pasó, pasó para allá. Mientras Martín López se empotraba en la campana, ahí se escondió. Eso son datos históricos, son datos históricos que no. Yo, en 1974, en Contenido, en la revista Contenido, vi ese dato y esa historia. Mas sin embargo, nadie se ha tomado la molestia de sacar a la luz pública todos esos grandes acontecimientos. Hay mucho material, hoy en día, películas, videos, mucho material. Mas sin embargo, a ver, don Francisco me dijo una vez, y eso porque al azar, ¿por qué? Como hoy veo aquí la banda infantil de música, magnífico, pero debo decirles también, la pregunta que me hace don Francisco es esa: ¿por qué son tan buenos los músicos en Ojinaga? Digo, a título personal, mira don Francisco, en Ojinaga, cuando se toma Ojinaga, la toma Ojinaga Revolución, vino una banda del 68 Regimiento de Música de los Federales. En esa banda, compuesta por 60 elementos, venía el papá de los grandes músicos que hoy tenemos, gracias a Dios, gozando del oxígeno de aquí de esta tierra. A los Gutiérrez, a Manego, a Taro, a Tirso, a Tobías de Paz Descanse, y en fin, a Cora. Ahí, el papá de ellos, don Vicente Gutiérrez Reyes, venía tocando una tuba. Yo tengo la fotografía para publicar en el libro próximo, donde está tocando en el 68 Regimiento del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal, perdón. De ahí surgieron los músicos. Los grandes conocimientos fueron traídos a Ojinaga por los, no soldados, eran músicos. Mas sin embargo, en la leva, pues, hay que dejar también el saxofón o la tuba para entrarle al agua más. Pero no hubo necesidad. La toma Ojinaga, los federales huyen hacia aquí a Estados Unidos, y las cosas se convirtieron en paz, en calma. Consecuencia lógica, se casaron todos esos muchachos, porque eran muchachos jóvenes, con gente de Benavides, de Coyame, mujeres sobre todo, claro, y Ojinaga. Y ahí surgieron la herencia que traemos en las venas, el por qué son los músicos tan famosos y tan especiales en Ojinaga. Hay muchos temas que quisiera que el tiempo se alargara, pero un 5 de junio de 1878, en la Coyotera, todos sabemos la historia de Pancho Villa, de Francisco Villa. Sabemos de Francisco Villa muchas historias. Hay infinidad de historiadores, de escritores. Sin embargo, me da de verlas en los Estados Unidos.
sin ese sarcasmo, pero también los reclamo a los Estados Unidos y especialmente a los pobladores de antaño. ¿Por qué no rescataron la casa de Puerto Rico? Mi Marianita Gutiérrez. Es una injusticia. Vamos a hablar también, podremos hablar también de Chico Cano. He tratado, he esculcado, he investigado, me meto al Face, me voy a la enciclopedia y no encuentro nada. Y muy claro me dicen ahí, ya quisieran los historiadores en Washington o en Nueva York tener en su sala la biografía, la foto de ese bandolero que se la paseó, inclusive actuó, era un mugre de Francisco Villa allá en Durango. Cuando ese era José Doroteo Arango, Francisco Cano, precisamente era Chico Cano. El tiempo se alarga y el tiempo se va y no espera. Solamente para nuestros revolucionarios ojinaguenses, José de la Cruz Sánchez, Felipe Rey, Porfirio Herrera Galindo, para Francisco Chico Lares y para el coronel Albino Aranda, y de luego Toribio Ortega y Francisco Villa, un aplauso y muchas gracias. Muchas gracias, señor Leiva, muy entretenido, mucha información, muy divertida que no sabíamos, y más que es de nuestra región, como la señora Marianita, la de los 50 gatos. Muy entretenido, muchísimas gracias por su participación.